Después de esta linda y hermosa alabanza, pues vamos a entregar este tiempo a Dios. Vamos a orar y pedirle dirección a Dios. Padre amado, te alabamos, Señor. Te damos las gracias por tu amor infinito, por tu misericordia para con nosotros, hombres pecadores, hombres perdidos. Pero tú, Señor, nos amaste y entregaste a tu Hijo Jesucristo para traernos a la luz, a la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos conocerte más, podemos conocer ese gran amor que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos en este momento, Señor, a hablar, a dar tu palabra con fluidez y que el Espíritu Santo pueda dar discernimiento a todos para que tú les hables al corazón. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Gracias por la Iglesia Redención. Gracias por todos los amigos que hoy nos escuchan. Te pido que los bendigas en esta hora, Padre. Y bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a empezar haciéndonos una breve pregunta. ¿Qué ha cambiado? Pues podemos decir que ha cambiado tantas cosas. Este año ha sido un año diferente. Y continuamos estudiando el libro de los Hechos. Este libro pues nos está guiando a través de estos relatos, capítulo a capítulo, sobre el nacimiento de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Y podemos entender que pues estos relatos son muy aplicados, muy pertinentes a lo que está sucediendo en el día de hoy. Pregunto, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo cambió la vida de los discípulos? Hemos estado estudiando desde el nacimiento de la iglesia hasta el capítulo 7, donde fue la muerte de Esteban. Vimos que hubo oposición y que la oposición ha ido incrementando hasta que se dio la muerte del discípulo Esteban. Luego vemos que se levanta una gran persecución sobre la iglesia. Y qué decir, ¿verdad? Hubo muchos cambios para los que estaban viviendo en Jerusalén. Y puedo pensar que el estar en Jerusalén y compartir el evangelio en Jerusalén le había sido muy cómodo. Hasta el momento donde vino la persecución por parte de la iglesia judeocristiana. En este caso, aprendimos la semana pasada que Saulo levanta una persecución yendo de casa en casa, persiguiendo a los del camino, a los de la fe. Ya él efectivamente estaba acosando, y no solo acosando, estaba capturándolos y metiéndolos a las cárceles, y a muchos los llevaba a la muerte. Así que sí cambió, hubo un cambio drástico, un cambio en el curso de acción de los creyentes. Y podemos pensar también que la persecución proveyó la oportunidad que se levantaran nuevos líderes. Podemos ver en los primeros versículos del capítulo 8, a Felipe, que estaba yendo a Samaria. Luego que se levanta esa gran persecución, Felipe es llevado por la persecución en un sentido, porque se tiene que mover de Jerusalén y va hacia la ciudad de Samaria. En la ciudad de Samaria, él comienza a compartir el evangelio. Así que para él fue una oportunidad. ¿Qué podríamos decir? La pandemia
¿Ha cambiado el curso de acción de los creyentes hoy día? Sí, preguntémonos. Ya no es lo mismo que antes. Ya no podemos vivir lo diario, ¿verdad? De reunirnos, de compartir juntos. Ya no podemos visitar a las otras personas sin temor, pues. Es difícil toda esta situación con la pandemia. Y eso ha cambiado la forma en que nos relacionamos con los demás. Pero la pandemia, al igual que en el tiempo de Felipe, ha provisto la oportunidad que se levanten nuevos líderes. Pues tenemos entre nosotros mujeres que se han levantado a ser maestras de mujeres a través de las redes sociales. Tremendo. Hay otros que han sido más efectivos con sus relaciones a través de las redes sociales, del WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Todos esos medios digitales están siendo usados para distribuir, para predicar el Evangelio. Así que la pandemia nos ha provisto la oportunidad de que se levanten esos nuevos líderes. Dios se está moviendo. Dios está llamándonos a retomar nuestro llamado. Porque a veces nos quedamos mucho tiempo quietos, nos quedamos pensando o viviendo el momento de la pandemia, encerrados. Pero eso ha cambiado. Debemos comenzar a meditar qué Dios quiere hacer con nosotros, la iglesia hoy, en este momento. No podemos quedarnos sentados esperando que regrese el tiempo donde nos reuníamos con facilidad. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que nos enfoquemos en el llamado. Y así le puse el título de hoy, Renovando el llamado. Basado en Hechos 8, capítulo 8, del 9 al 25. Busquemos en la Biblia Hechos 8, del 9 al 25. Podemos encontrar allí, pues, lo que estaba comentando, algo que sucedió. Felipe se mueve hacia Samaria, pero la Biblia comienza a contarnos una historia. Y puedo llamarle esta imagen, este cuadro que la Biblia nos está diciendo, como atrapados en la idolatría. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón era un hombre que ejercía la magia o la hechicería. En Samaria era conocido como alguien grande, con poderes sobrenaturales, tanto que lo confundían con el poder de Dios. Él hacía señales engañosas para que al hablarles le prestaran atención. Él quería ser de influencia siempre para el pueblo. El pueblo no tenía la verdad, pues no saben en lo que creen. Realmente Samaria no sabe en lo que creen, y el Señor Jesucristo en Juan 4:22 nos los describe. Dice así Juan 4:22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto también se debe a que ellos se emparentaron, el pueblo samaritano se emparentó con los pueblos paganos, con los pueblos que le conquistaron, algo que Dios le había prohibido a Israel. Como es de esperar, este tipo de personas no hace esto, o sea, hablando de Simón, para hacer el bien, sino
para tener poder sobre las demás personas, pero para tener también un lugar en la sociedad, ser reconocido como alguien importante y con sus engaños quitarles con facilidad el dinero, porque ellos ofrecen sus servicios. Hoy en día encontramos este tipo de personas que más o menos sofisticadas engañan a los que no tienen el conocimiento de la verdad, el evangelio de salvación. En cada país existen muchos hechiceros, adivinos, astrólogos, quienes abiertamente anuncian sus servicios especiales para predecir el futuro, ayudar a resolver problemas con el amor y a tener gran fortuna o suerte. Estas personas poco a poco han sido aceptadas en nuestra sociedad y se han convertido en influenciadores. Estos han crecido en seguidores porque están utilizando la internet, pero también los vemos en las televisoras. Esto en la Biblia se conoce como el mundo. El mundo opera bajo la dirección de Satanás. Dios le ordenó al pueblo que no practicaran ninguno de estos ritos de adivinación. Vamos a leer Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Sabemos que Israel no guardó esta palabra y que su corazón se desvió y se convirtieron totalmente a la idolatría. Vamos a ver un ejemplo. Hasta uno de sus reyes practicó la hechicería, el rey Manasés. Este hombre se apartó de Dios de tal manera que llevó a la nación de Israel a una oscuridad total. Vamos a leer segunda libro a los Reyes, capítulo 21, versículo 6. Dice así: y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¡Wow! El peor rey de Israel. Pero después de haber experimentado el juicio de Dios, Manasés se arrepiente y es restaurado nuevamente como rey. Increíble, ¿verdad? Esto nos enseña que Dios no quiere nuestra destrucción, sino nuestro arrepentimiento. Y que pongamos toda nuestra confianza en Él. Eso es lo que entendemos como la misericordia de Dios. Les animo a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 33, donde se encuentra esta historia, donde este rey llevó a toda la nación a la oscuridad, un tiempo muy oscuro para la nación en la idolatría. Y la obra de restauración de Dios para Israel a través de quien fuera un descendiente de Manasés. Bien, volviendo a Hechos, el Señor puso este pasaje de Hechos en la Biblia para que pudiéramos ver el mover o la atadura espiritual en que están o viven
los perdidos en este mundo. Ellos siguen como corderitos el mover de estos servidores de Satanás y viven cegados siguiendo a Satanás. Efesios 2, busquemos Efesios, libro de Efesios, capítulo 2. Efesios 2, leamos el versículo del 1 al 3 y vamos a ver cómo era nuestra vida antes de conocer la verdad, antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues así era nuestra vida. Así era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos los designios de Satanás. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso lo encontramos en la primera carta de Juan 3:8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Los que hemos creído en Jesucristo somos libres de Satanás y de sus seguidores. Le pertenecemos a Cristo. Le servimos con todo nuestro corazón y ser. Él nos llamó para que anunciáramos el Evangelio. Esta es la obra redentora a través de su Hijo Jesucristo. Veamos ahora el siguiente punto. Libres por la predicación del Evangelio. Leamos Hechos 8. Volvamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 12. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe, un siervo de Jesucristo, obediente a su llamado de anunciar el evangelio del reino, luego de haber hecho señales y milagros que fueron evidentes al pueblo. Bueno, eso está escrito en los primeros versículos, en el 5 al 8, pudo predicarles el evangelio de poder y el nombre de Jesucristo. Dios respalda a sus siervos. Él primero los capacita y luego los envía. Podemos ver la vida de Felipe. Felipe fue llamado a servir a las mesas. No es un trabajo donde Felipe pudiera sobresalir como un líder. Podría ser el mejor limpiador de las mesas, pero no un servidor en el evangelio. Por eso, Dios utiliza a Felipe o lo prepara primero allí, en medio de las mesas. ¿Por qué? Porque él servía a los demás. Este fue su tiempo de capacitación. Y Dios mira la obediencia y el servicio. Así dice la Escritura en Marcos 10:44, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Se acuerdan de ese versículo? Marcos 10:45. El 44 dice que el que quiera ser grande o primero entre vosotros será siervo de todos. Así que luego Dios proporciona la circunstancia a través de la persecución para enviarlo a Samaria. Y en obediencia al mandato de predicar, él comparte a los samaritanos.
sea, él se mueve a Samaria y no se queda callado. Comienza a dar las buenas nuevas a los samaritanos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el que tiene el poder para llevar a la salvación al engañado, al cegado, al perdido. No podemos entenderlo, no sabemos ese proceso, ¿verdad? No lo podemos ver, pero debemos creerlo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio es escuchado, es oído y luego creído. Cuando el que está preso oye las palabras de vida eterna y cree en ellas, cree en el mensaje de amor de Dios. Entonces, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe de un hombre viene por oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 10:17. ¿No les da gozo saber que no es por obras, no es por hacer algo, sino un regalo de Dios? El método que Dios utiliza para que los hombres vengan a la salvación es a través de enviar hombres y mujeres que anuncian, hablan, proclaman el evangelio de salvación en cualquier circunstancia que se encuentren. Muchos han sido movidos de un país a otro. Y en ese otro país se animan a proclamar el evangelio. Dios quiere que le sirvamos, que seamos obedientes en practicar su palabra a nuestros conocidos. Dios ha permitido la pandemia para que ahora nos enfoquemos en aquellos que nos rodean. Porque permanecemos mucho más tiempo en nuestras casas, entonces tenemos que enfocarnos en nuestros vecinos, los amigos, los familiares. Como iglesia podemos permanecer unidos en oración, en edificación, participando de todas esas oportunidades que la iglesia da para la edificación, la enseñanza, y también en espíritu, teniendo un mismo sentir y en propósito. Nuestro propósito, predicar el evangelio, a pesar de que estamos en diferentes circunstancias. Vamos a repasar lo aprendido. El mundo está atrapado en la idolatría y el pecado. La predicación del evangelio de poder es lo único que los puede liberar. Pero a veces nuestro mensaje no está siendo efectivo, porque entre nosotros se levantan falsos maestros y profetas. Vamos a leer el versículo 13. Dice así, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Bien, si leyéramos este versículo y detuviéramos la lectura allí, creeríamos que el escritor Lucas nos está mostrando el poder del evangelio al transformar una persona. Este pasaje declara que Simón creyó y dio un testimonio público de su fe a través del bautismo. También podemos ver que se convierte en un seguidor de Felipe. Y podríamos decir que Simón se convirtió en un discípulo de Felipe. Pero la historia no terminó allí, continuó, y versículos más adelante nos mostrará el corazón verdadero de Simón. La Escritura dice en Mateo 7, 17, 20, vamos a buscarlo, que por su fruto los
conoceremos. Busquemos Mateo 7, 17 al 20. Dice así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Simón mostró que su interés era continuar con sus prácticas de engañar. Él pudo ver que los milagros que Felipe hacía eran superiores a los engaños que él practicaba. Quería aprender para hacer lo mismo, no con el deseo de servir a otros, sino para continuar siendo de influencia para el pueblo. Pablo, en 2 Corintios, busquemos 1:15, escribe a la iglesia y derrama su corazón para mostrar las señales de un verdadero siervo. Busquémoslo. 2 Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Y vamos a hacer un resumen para no leerlo todo. Vamos a resaltar 4 puntos. El punto número 1 dice, un verdadero siervo de Dios vela por el crecimiento espiritual de sus discípulos. Versículo 2 dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En segundo lugar, no confía en sus habilidades para convencer, sino que enseña la palabra con conocimiento. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Era un maestro. Tercero, sirve a Dios predicando el evangelio. Versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Cuarto, es un siervo que no saca provecho de su trabajo. Versículos 8 y 9. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Estas actitudes nos ayudan a identificar un siervo de Dios y un falso maestro. Veamos versículos 13 y 14. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En este caso, Simón resultó en una falsa conversión. Eso no quiere decir que uno que sea contrario al evangelio no se pueda convertir y ser un siervo fiel para Cristo. Pues Pablo es un ejemplo de que sí es posible. Los falsos profetas quieren captar tu atención. Quieren que escuches sus razonamientos, sus enseñanzas. Tuercen la palabra de Dios a su conveniencia. Usan el emocionalismo o infunden miedo para desarrollar una esclavitud espiritual. Solamente si somos diligentes en estudiar las Escrituras, podremos discernir las malas enseñanzas y esto no es para contender. Los falsos maestros traen confusión a la iglesia y crean divisiones. Un discípulo de Cristo escudriña las Escrituras para conocer la verdad como los creyentes de Berea. Hechos 17:11. La iglesia no ha sido llamada a contender con estos falsos profetas en público. Dejemos que Dios proteja a su iglesia. Vamos a leer el versículo 15 de este pasaje en 2 Corintios. Dice así el versículo 15. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como vimos anteriormente con respecto a Manasés, hasta el peor de todos puede ser restaurado de su mal camino. Esa es la misericordia de Dios. Enseñemos y compartamos la verdad sin contienda, y los perdidos podrán escuchar con claridad el Evangelio y creerán. Una vez más vamos a repasar lo aprendido. El mundo está atrapado en la idolatría y el pecado. La predicación del Evangelio de poder es lo único que los puede liberar. Pero a veces maestros que están entre nosotros hacen que el mensaje sea poco creíble. Vamos a ver qué Dios provee para solucionar este problema. Dios nos provee de líderes establecidos por Él. Leamos Hechos 8:14, Hechos 8:14. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles desde Jerusalén oyeron la buena nueva que Samaria había recibido la palabra de Dios. Algo que debemos resaltar es que los discípulos envían a 2 de ellos a servir en Samaria. La escogencia de Pedro y Juan nos habla de cómo es el liderazgo entre los cristianos. Pedro y Juan eran del grupo cercano de Jesús. Pedro fue encomendado por Cristo a apacentar sus ovejas, a dirigir al grupo, a ser su pastor. Pero como vimos en Marcos 10, el que quiera ser grande debe servir a todos. Entonces, esta es la clase de liderazgo que necesita la iglesia. Pedro ni Juan se sentían superiores entre sus compañeros, como para sentirse humillados por ser enviados a servir en Samaria. Surgen 2 preguntas sobre los versículos 15 al 17. ¿Por qué los discípulos Pedro y Juan oraron e impusieron sus manos para que los creyentes recibieran al Espíritu Santo? Y la otra pregunta es: ¿por qué dice que solo se bautizaron en nombre de Jesús? Cuando leímos en Efesios 1:13, pues entendemos que el Espíritu de Dios es recibido cuando crees en el Evangelio. Y por supuesto, creer en el Evangelio es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, sin ninguna imposición de manos. Una explicación de por qué sucedió así puede ser la siguiente. 1. El libro de los Hechos es un libro de transición. Empieza con el liderazgo de Pedro y la iglesia judeocristiana y termina con el liderazgo de Pablo y la iglesia gentil cristiana. Al principio, Dios respaldó a la iglesia a través de un liderazgo que hacía señales y prodigios. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles que Jesucristo estableció. Al convertirse los gentiles al evangelio, la imposición de manos no fue necesaria, pues al escuchar el evangelio y creer, el Espíritu descendía sobre ellos. Leamos Hechos 10. Hechos 10, esto sí, vamos a buscarlo. Hechos, capítulo 10, versículo 44. Hechos 10, 44. Dice así, de 44 a 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y como pueden ver, pues allí es diferente, ¿verdad? El gentil no recibió el Espíritu Santo después de una imposición. Él lo recibió cuando estaba escuchando el Evangelio. En segundo lugar, Samaria siempre estuvo en conflicto con Jerusalén. Sabemos esta lucha cultural que tenían. Y era necesario que los nuevos creyentes se sometieran al liderazgo de los apóstoles de la iglesia que estaba en Jerusalén. Era necesario, porque si no, se podía haber levantado otra iglesia en Samaria, diferente a la de los apóstoles. En tercer lugar, el bautizar en nombre de Jesús es nombrar a quien perteneces. No es un rito que establece la salvación, es un testimonio público de lo que sucedió espiritualmente. Morimos al pecado y resucitamos para vivir en Cristo. Así que el hecho de que dijeran en nombre de Cristo Jesús no significa nada en particular. Aquí vimos en Hechos 8, 44, que inmediatamente que recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados. En este caso, al revés, ellos recibieron la palabra y fueron bautizados. Y después recibieron el Espíritu Santo, pero con el propósito de que supieran que el liderazgo de Jerusalén era el que ellos debían ser fieles. Repasemos por última vez lo aprendido. El mundo está atrapado en la idolatría y el pecado. La predicación del evangelio de poder es lo único que los puede liberar. Pero a veces nuestro mensaje no está siendo efectivo porque entre nosotros se levantan falsos maestros y profetas. Dios provee la solución porque Él es quien establece su liderazgo, sus líderes. Ahora veamos dos prácticas que el liderazgo establecido por Dios realiza. El liderazgo bíblico protege la iglesia y está enfocado en la misión. Volvamos a Hechos 8, los versículos 18 en adelante, hasta el 25. Dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y roga a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bien, Simón, al ver que los apóstoles tenían mayor poder que Felipe y que solo por medio de ellos el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes, sus ojos se llenaron de deseo de poder, revelando su corazón y sus verdaderas intenciones. Pedro pudo discernir el pecado de Simón y vamos a listarlo. En primer lugar, amor al dinero. Simón creía que el don del Espíritu Santo podía ser comprado con dinero. En segundo, su corazón no era recto delante de Dios. Su deseo era tener el poder de dar el Espíritu Santo por la imposición de manos para poder venderlo. De este relato bíblico nace la palabra simonía, que significa
compra o venta ilícita de bienes espirituales o cargos eclesiásticos. El tercero dice, y él de amargura y en prisión de maldad. Su deseo de poder hacía que su corazón fuera inclinado a la envidia y a la maldad. El juicio de Pedro fue el siguiente: tu dinero perezca contigo. Pedro condenó a Simón a morir junto con su dinero, pero también le dio la oportunidad de arrepentirse. Le dijo, arrepiéntete de esta tu maldad. El siervo de Dios debe señalar al pecador su condición de pecado. Simón había escuchado el evangelio por Felipe, pero su corazón pecaminoso continuó sin ser transformado. Ahora que Pedro le condenara por su mala actitud hacia el regalo de Dios, puede ver su pecado y rogar a Dios que le perdone. La Biblia no menciona qué sucedió con Simón. Sus últimas palabras fueron, rogad vosotros por mí al Señor para que no me suceda nada de lo que habéis dicho. Esta historia puede terminar de dos maneras: con Simón sin arrepentirse de sus pecados, o con Simón reconociendo la autoridad de los apóstoles, creyendo en el evangelio y entregando su vida a Jesucristo. Sus últimas palabras pueden ser tomadas como si quisiera solo liberarse de la condena, o que realmente está arrepentido y pide que lo ayude. Muchos rechazan el amor de Dios y a muchos les toma tiempo venir a los pies de Cristo. Por eso, nunca debemos condenar a una persona y rechazarla, porque mientras esté viva, puede arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Pedro y Juan testificaron y hablaron la palabra de Dios a los samaritanos de ese pueblo. Luego, al regresar a Jerusalén, aprovecharon la oportunidad de predicar en cada ciudad. Esto me recuerda lo que Juan dijo cuando Jesús y sus discípulos pasaban por Samaria. Y él pidió, porque no los recibieron, pidió que descendiese fuego sobre los samaritanos. Y Jesús le dijo, no tienes el mismo espíritu que yo, tienes otro espíritu. Jesús no vino a condenarnos, vino a traer libertad a los perdidos. Y ahora Juan estaba demostrando que había entendido ese mensaje y predicó el evangelio en cada ciudad. El liderazgo de una iglesia sana debe señalar y condenar el pecado, conducir al arrepentimiento al pecador y llevarlo a los pies de Cristo. También debe mantener la iglesia enfocada en la misión de predicar y hacer discípulos. El propósito de la iglesia en este mundo es ganar almas para Dios. Vamos a concluir. Este mundo es esclavo de la idolatría y la avaricia. Viven engañados, adorando y siguiendo falsos maestros, falsos profetas. Todos ellos responden a Satanás. Son incapaces de escapar de la oscuridad que los rodea. Pero Dios ha comisionado a los creyentes para que sean voceros de las buenas nuevas de salvación para este mundo perdido. Tú y yo hemos sido llamados para predicar, anunciar, compartir el evangelio. Hemos sido llamados a ser discípulos. Hemos sido llamados para llevar el evangelio a todo pueblo, a toda etnia, hasta lo último de la tierra. Solamente el evangelio de poder puede romper las cadenas y abrir los ojos de los perdidos. Dios ha permitido que la pandemia cambie nuestro estilo de vida. Ahora debemos enfocarnos en nuestro círculo de contacto. Estos son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros compañeros de estudio o de trabajo. Oremos para que ellos conozcan a Cristo. Debemos entender que Satanás también tiene sus ministros que quieren confundir a los creyentes.
causar divisiones doctrinales en la iglesia. Que los creyentes den un mensaje contrario, que en vez de amarnos, sea pelearnos. Debemos prepararnos como líderes de influencia. Un liderazgo que tema a Dios. Un liderazgo de servicio. Un liderazgo que esté apasionado por su llamado a predicar y a ser discípulos. Cuando hablo de liderazgo, no estoy hablando de autoridades en la iglesia. Estoy hablando de ser un siervo de Dios. Cada uno de nosotros es un líder. Un líder porque puede influir en su entorno. Estamos llamados a ser líderes que predican con autoridad, pues visten el evangelio de gracia con buenas obras y no condenan a los perdidos ni a los caídos, sino que buscan su conversión y restauración. Es el sentir de nuestro Señor Jesucristo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hoy has experimentado que el Espíritu Santo te ha tocado, te ha inquietado con este mensaje, por favor, no lo dejes para después. Toma ahora mismo el tiempo para orar a Dios y renovar tu llamado. Oremos. Padre, te alabo, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque tú has llamado a este pueblo, a la Iglesia Bautista Redención, a predicar el Evangelio en la ciudad de Panamá y hasta lo último de la tierra. Señor, tú no nos has abandonado a pesar de que estamos en esta crisis que ha cambiado nuestras costumbres, pero que no cambia nuestro propósito. Queremos renovar nuestro llamado. Te pedimos perdón porque a veces nos centramos mucho en nuestros problemas, pero realmente, Señor, lo que tú estás haciendo es llamándonos a predicar el Evangelio a los perdidos. Es nuestra oportunidad hoy para que levantemos la vista y veamos dónde Dios está trabajando entre nuestros amigos, entre nuestros familiares. Mucha gente ya está perdiendo sus familiares por causa del COVID. Que podamos ser de aliento, que podamos ser guías a la gente perdida para llevarlos a los pies de Cristo. Oh Señor, úsanos, Padre, úsanos grandemente. Queremos ser avivados, Señor, y estamos dispuestos a ofrecer nuestro tiempo, nuestro dinero, todo, Señor, para que el Evangelio de poder dé libertad a los ciegos, a los perdidos. Te pido por nuestra Iglesia Redención para que siga siendo una en propósito, una en oración, que estén conectados, Señor, a la palabra, que estén estudiando la Biblia, que se reúnan, Señor, para orar por sus contactos, que se reúnan para orar y presentar a Dios a esas personas que están enfermas, que tienen necesidades económicas por falta de trabajo. Señor, que la Iglesia Redención tenga un mismo propósito y es no olvidar que tú nos has llamado a predicar el Evangelio. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.